buenas tardes, queridos internautas de Cantabria Directa y de Cantabria Televisión. En el día de hoy nos encontramos en la capital administrativa de Castilla y León, en Valladolid, y lo hacemos en un estudio de arquitectura. En concreto, su titular es Daniel Villalobos Alonso, un hombre que estudia la arquitectura, el mundo del cine, lo ha estudiado, ha sido no en vano coordinador del grupo de investigación de arquitectura y cine de la Universidad de Valladolid, profesor en estos momentos de la UBA de Valladolid y también ha sido director del museo en la Universidad de Valladolid. Ha pasado por varios países, tanto en plano de investigación como en plan docente, México, Buenos Aires, Venezuela, Oporto, y recientemente ha estado todo un año en Venecia y nos acompaña en estos momentos y nos recibe en su casa. Daniel Villalobos, muchas gracias por recibirnos y buenas tardes. Muchas gracias a ti, José Luis, por esta invitación. Gracias a todos los que están escuchando desde Cantabria esta entrevista. Tengo que decir que, bueno, pues aunque estemos en Valladolid, a mí ya me dicen que soy un poco campurriano, porque tengo un hijo viviendo en Estares, cerca de Reynosa, y 2 nietos campurrianos, que desde luego comparto ciudades, cuanto mi mujer puede y yo puedo, nos escapamos a Cantabria. Muy bien. Estamos en tu estudio aquí en Valladolid porque hay que relacionar tanto Santander como Valladolid en un plano muy concreto y que lo has estudiado durante la pandemia. En Valladolid hubo en su día un cine Pradera, Teatro Cine Pradera, y en Santander próximamente, donde se va a inaugurar el Archivo La Fuente, espacio expositivo Reina Sofía, y que es hoy todavía el Banco de España, ahí en su día hubo un Teatro Cine Pradera y que ya no está, evidentemente, sí. Aquello se destruyó. ¿Cómo ha sido ese estudio, Daniel? Bueno, lo cierto es que el centro del trabajo, en este caso, se centró en el estudio de los cines, de la arquitectura de los cines de Valladolid. Fue a raíz de una exposición organizada, coordinada por Sara Pérez Barreiro, en 2017, en la sala expositiva del Patio Herreriano. Ahí empezamos a descubrir una cantidad, de encontrar a través de la investigación en el archivo y de la inmensa ayuda que desde el archivo nos prestó su director Eduardo Pedruelo y todo el equipo de trabajo, una cantidad de información sobre la arquitectura de los cines en Valladolid. Y claro, al acercarnos al origen, al primero de ellos, al que va a ser el que va a dar la referencia más antigua, entre comillas, de esta arquitectura, pues que es el cine de los hermanos Pradera, nos encontramos que estaba totalmente y directamente relacionado con Santander, porque bueno, estos hermanos no solamente trabajaron aquí, sino que su afán innovador y empresarial, no vamos a olvidar esto, les llevó a recorrer ciudades del norte de España, el País Vasco, Galicia, también Castilla y León, hasta incluso Valencia y evidentemente Santander, a través de la vía férrea que unía y sigue uniendo Valladolid con Santander. Y supongo, imagino, que esa familia lo hizo en su momento porque los primeros pasos que hubo en el cine en España, una de las primeras ciudades fue Santander. Sí, ciertamente. Bueno, hay que reconocer que la pionera es Madrid, en marzo de Nos lo vamos a quitar el sello. Madrid. Claro, 1895, París, en diciembre de 1895 en París se ve por primera vez de manera pública una proyección de los Lumière. Unos meses más tarde va a ser en Madrid, en marzo del 96, y en julio, si no recuerdo mal, no voy a decir fecha, pero podría ser hasta el 7 de julio de ese año, bueno, se proyecta en un espacio llamado Lumière, ¿no? Un pabellón Lumière, las primeras películas grabadas por los hermanos Lumière, entre otras la famosa película de la lucha de las bolas de nieve. Va a ser hasta septiembre, van a tener que pasar unos meses cuando se vea en Valladolid con motivo de las ferias de la ciudad. O sea que en el norte, bueno, hubo muchas más ciudades, pero Santander fue de las pioneras y de manera muy reciente, muy innovadora.
Es decir, el cine circo, cine, valga la redundancia, Pradera, está en Santander y Valladolid. Sí, sí. Bueno, inicialmente habría que decir que los cines no existían como tal, eran barracas. A finales del siglo XIX y a principios del siglo XX eran barracas que, aprovechando el tirón que suponía el ver imágenes en movimiento, estamos hablando de películas que duraban como mucho 10-15 minutos, atraían de manera desmesurada a cientos de personas a ver ese nuevo espectáculo. Hasta que, bueno, pues de manera avispada, ciertos empresarios, en concreto los hermanos Pradera, se dieron cuenta que podía ser algo rentable introducir no solamente en los cafés cantantes temas musicales, sino que se incorporaran proyecciones que complementaban inicialmente esas actuaciones. Luego resultó que fue al revés, que fueron las actuaciones teatrales las que terminaron complementando al cine. Y sin ir más lejos, a principios de siglo, en 1903, estos hermanos Pradera compran de segunda mano una cámara Lumière y un pabellón desmontable y se dedican a viajar por el norte de España, bueno, incluso por el sur, van hasta Valencia, por evidentemente Cantabria, también el País Vasco, Galicia, Castilla y León, llevando este nuevo espectáculo, no vamos a decir arte para nada todavía, este nuevo espectáculo a las provincias de mayor atractivo económico. No hay que olvidar que inicialmente la promoción de todo este, entre comillas, arte, tiene un fin lucrativo que es el empresarial. Evidentemente, cuando en 1904 en Valladolid se afianza la proyección de cine con la construcción de una gran barraca, estamos hablando de una barraca que podía albergar más de 500 personas, no estamos hablando de 20-30 personas, 500 personas, trasladaron en 1904 esa barraca que habían comprado un año antes de manera temporal y que llevaban por las distintas provincias, la llevaron a Santander y ahí empezaron a proyectar películas ya de más larga duración. Proyectaron una película de 45 minutos sobre la vida de Jesucristo, una película, esto es muy divertido, una película en color sobre, no los viajes de Gulliver, esta era sobre, si no recuerdo mal, los 10 mandamientos, lo tengo por aquí apuntado, en algún sitio, sí. Y en concreto, bueno, eran películas que se pintaban, fotograma a fotograma, a color. Había uno de los hermanos que era el más artista, José, que bueno, pues tenía la santa paciencia de ir coloreando y los espectadores pudieron ver en 1904 en Santander películas en color. A raíz de esto, desde luego, se dan cuenta que el negocio puede ser mucho más lucrativo y empiezan económicamente a buscar un espacio que les pueda servir para, de una manera temporal inicialmente, pero de más duración que el montaje de una caseta en la época de ferias, la proyección de películas. Y lo encuentran precisamente en un solar, que es el motivo de esta entrevista, sí. En la parte alta de la ciudad, detrás de la catedral, que perteneció en su día a un cuartel de San Felipe, militar, sí, castillo de San Felipe, que en 1906 se había, por decirlo así, había servido como un solar en el cual se había hecho un proyecto para un cine, circo, no cine, era teatro-circo, pero en aquellos momentos la palabra cine no existía en el cinematógrafo. Entiendo, Daniel. No, era privado, sí, lo encargó un empresario que después parece ser que se arrepintió de hacerlo. Los hermanos Pradera, bueno, se pusieron en contacto con el arquitecto, un arquitecto
Valentín Ramón Lavín Casalis. No sé si lo tengo que repetir, si me acordaré. Casalis, vamos a decir. En el libro está. Sí, que fue un arquitecto importante de finales del siglo XIX. Se estudió en Madrid, en 1890 ya tenía el título. En 1892 accedió a la municipalidad, se convirtió arquitecto municipal. Creo que tuvo un hermano que fue alcalde de la ciudad de Santander. Y este estuvo hasta los años 20 siendo arquitecto municipal. Eso no le impedía... Sí, arquitecto municipal sí que me suena que lo he visto en el libro. Sí. Y eso no le impedía hacer proyectos. Y aquí cabe señalar el principio de un debate importante arquitectónico. Y es que en 1900 la exposición internacional de París había lanzado un estilo arquitectónico que se difundió como la pólvora en toda Europa, el Art Nouveau, Jugendstil, modernismo, terminaríamos llamándole aquí, y él era un arquitecto que a principios del siglo, en 1903, ya había hecho proyectos en Solares, hizo un proyecto de un casino, bueno, yo se lo atribuyo, un casino, un balneario y algún otro, y un hotel modernista. Entonces, bueno, hizo un magnífico proyecto modernista para este otro empresario, lo vieron los Pradera y dijeron, esto puede ser un cine. Y efectivamente, estamos hablando de que ese teatro tendría una capacidad para 2000 personas. Y no se nos olvide que esta documentación la conoces tú perfectamente. Tanto es así que estábamos en pandemia. Y en aquel momento, bueno, a través de un trabajo de un compañero, Ramón Rodríguez Llera, que en su tesis trabajó, santanderino, que en su tesis trabajó directamente la influencia en arranque de siglo de estas nuevas tendencias, de estos nuevos estilos, tenía documentación sobre este arquitecto, me la pasó. Digo, José Luis, estamos encerrados, pero necesito documentación de cómo era ese proyecto en el ayuntamiento. Se mandó, me lo mandaste, estuviste ahí investigando y fue el arranque de descubrir que efectivamente la primera propuesta que se encarga, por decirlo así, en 1906 y se construye y se termina de construir y se inaugura en 1908, es un edificio de estilo modernista, como entonces eran los importantes cines que en España se estaban construyendo. Es decir, perdona Daniel, que para la familia Pradera en un principio fue más importante Santander que Valladolid. No, lo que pasa es que el negocio se multiplicaba teniendo... esto es un tema comercial. Sí. O sea, si tienes dos locales y vendes en dos locales con el mismo producto, pues es mucho más rentable. Y las experiencias fueron muy enriquecedoras. Hubo un problema que, bueno, suscitó, supongo, el disgusto o no gusto de esa obra que había modificado los planos iniciales, que para el circo, teatro que estaba en el proyecto, había simplificado absolutamente la fachada, se había convertido en una imagen modernista, pero mucho más sencilla de la que inicialmente había planteado el arquitecto, y duró 2 años. Ese cine duró solamente 2 años. En la parte alta de la ciudad era una escalera que doblaba así, llegaba a un balcón y aparecía un edificio de 2 plantas con una entrada central. En aquel momento, en 1908, se encargó un segundo proyecto que sustituiría ese primero. Por eso, cuando aparecen las fotos históricas y se ven las fotos de los Pradera, aparecen 2 edificios. El segundo edificio es un edificio que está dentro, ecléctico, dentro de una línea mucho más adecuada a la historia, al historicismo de la ciudad de Santander, lejos de las veleidades estéticas que en aquel momento eran imperantes de la arquitectura del Art Nouveau, y bueno, se cambió el proyecto. Pero justamente en 1908 se encarga un proyecto en Valladolid al mismo arquitecto, al santanderino, los planos los hace en Santander, se firman en Santander y se envían aquí para hacer un proyecto
modernista en Valladolid, muy parecido al que en aquel año 1910 se estaba sustituyendo. Se terminó de construir en el de Valladolid en 1900, se inauguró con polémica, no vamos a entrar en ello, en 1910. Y curiosamente, el estilo modernista que tuvo ese primer edificio en Santander se trasladó a este primer cine de Valladolid consolidado, que fue el cine Salón Pradera. Y que, por cierto, los planos que constan en el libro que publicaste están en el Ayuntamiento de Valladolid, los planos en su día del Teatro Salón Pradera de Santander, el de Santander, está en su momento en el Ayuntamiento de Santander. Sí, sí. Bueno, la cuestión es, ¿por qué se destruyó ese Salón Pradera de Santander, Daniel? Lo cierto es que eran concesiones temporales, o sea, eran construcciones que no tenían el carácter que nosotros ahora entendemos de un edificio estable con una cronología abierta. Entonces se especificaba perfectamente en los contratos que era algo provisional. Entonces, con un rendimiento de unos años, económicamente, bueno, incluso el primer proyecto, el interior, la decoración era de cartón piedra, por fuera no era de mármoles, era de yeso, pintado. Entonces eran arquitecturas, no sé si utilizar la palabra fungible, pero algo parecido. Después del desarrollo que tuvo el segundo cine Pradera, Salón Pradera en Santander, desde el año 1910 hasta el año 1919, son 9 años de promoción del cine importante en el arranque de este nuevo arte. Se metió la piqueta, se tiró para, bueno, en la compra de ese solar, construir lo que es actualmente los restos del Banco de España, y que, bueno, cierra todo el Paseo Pradera. Es que el sitio es fantástico, vamos, sí, y ahora mismo... El Hotel Bahía, claro, centro. claro, sí, sí, sí. Y bueno, ¿cómo se le ocurrió a Daniel en plena pandemia elaborar ese estudio? ¿Cuál fue la bombilla que le vino a la cabeza? La verdad es que teníamos este trabajo pendiente desde años antes, de esa exposición del Patio Herreriano de 2017, había mucha documentación. Pararse a escribir esto es un trabajo calmado, necesita meses, y yo tuve 3 meses, que dije, lo hago ahora. Me faltó un mes, porque después, hasta que terminé el último mes que hubiera necesitado, tardé 3 o 4 ya en vida cotidiana fuera de la pandemia. Ya teníamos ganas de decir adiós a la pandemia. Teníamos ganas, sí. Muy bien, pues muchísimas gracias, Daniel, por habernoslo explicado. Gracias a ti, José Luis, gracias a todos los santanderinos, cántabros que están escuchando, y espero que, bueno, haya aportado un mínimo de información a lo que, bueno, la memoria de Santander tiene, y en este caso una memoria compartida con Valladolid. Y como conoces el Centro Botín, habrá que ir a ver en su día el Archivo de la Fuente. Por supuesto, encantado. El centro me parece fantástico, el edificio. Lo digo desde aquí y lo defiendo, siempre lo he defendido. A lo mejor en la obra no tanto, pero después con el resultado, desde luego. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Las palabras de Daniel Villalobos, como decimos, estamos en su estudio, en plena capital administrativa de Castilla y León, en el Paseo Esgueva, calle Agustinos, detrás está San Pablo. Como decimos, da gusto venir a esta ciudad, venir a la capital del Pisuerga, a Valladolid. Y a todos ustedes, televidentes de Cantabria Directa y de Cantabria Televisión, gracias por estar con nosotros.